Mamá, a tu edad, ¿para qué necesitas una mansión de 5 recámaras? Me dijo mi hijo Javier con ese tono condescendiente que fingía preocupación, pero destilaba codicia pura. Esta casa vale una fortuna. Si la vendemos ahora, podrías comprar un departamento más pequeño, más apropiado para tu edad. Estábamos sentados en la sala de mi mansión en Polanco, Ciudad de México. La misma sala donde Eduardo y yo habíamos celebrado 48 años de matrimonio, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido una vida. Javier sostenía papeles del banco, una notificación de hipoteca de 170 millones de pesos que mi difunto esposo había dejado sobre la propiedad. Los pagos están al día, respondí con calma, sirviendo café. Mis dividendos los cubren perfectamente. Pero son 500,000 pesos al mes. Patricia, mi nuera, intervino desde el sofá. Eso es insostenible, y en 3 años el banco va a exigir el pago completo. ¿De dónde vas a sacar 170 millones? Lo que ni Javier ni Patricia sabían, lo que nadie sabía, era que mi esposo Eduardo había orquestado el plan perfecto antes de morir. Un plan que involucra un barraco inútil en Puerto Escondido, Oaxaca, que Javier había despreciado completamente cuando lo recibió en herencia. Un barraco que él llamó basura, sin saber que contenía el tesoro más grande de nuestra familia. Y definitivamente no sabían que durante 3 años yo había resistido cada presión, cada humillación, cada traición, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. Me llamo Amelia Sofía Reyes, viuda de Montalvo. Tengo 71 años. Y esta es la historia absolutamente verdadera de cómo mi propio hijo intentó quitarme mi casa para quedarse con una herencia, pero olvidó que su padre era un estratega brillante que conocía el corazón de su hijo mejor que nadie, y que la paciencia siempre vence a la avaricia. Tuvimos 2 hijos, Javier y Mónica. Javier, mi primogénito, siempre fue diferente. Desde niño mostraba una frialdad que me inquietaba. Cuando Eduardo le enseñaba a trabajar en la empresa familiar de importaciones, Javier solo preguntaba cuánto dinero generaban cada contrato. Nunca le interesó el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, solo los números en la cuenta bancaria. Mónica, en cambio, era pura luz. Se casó con un maestro de secundaria, Rodrigo, y aunque no tenían mucho dinero, eran felices. Tuvieron 2 hijos, mis nietos adorados, Daniela de 12 años y Mateo de 9. Vivían con esfuerzo, pero con dignidad. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene nadie se lo espera, absolutamente nadie. Y déjame en los comentarios desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde llega esta familia que crece cada día. Mónica visitaba la mansión cada semana con los niños. Daniela me ayudaba en el jardín. Mateo me mostraba sus dibujos. Esos momentos eran mi alegría. Javier, en cambio, solo aparecía cuando necesitaba algo. Después de que Eduardo le financiara 2 negocios que fracasaron por su irresponsabilidad, una agencia de autos de lujo en 2018 que cerró en 6 meses, y una inversión en criptomonedas en 2020 que lo dejó endeudado, decidió casarse con Patricia Salazar Ruiz. Patricia venía de una familia acomodada de Guadalajara, pero sin el dinero de antes. Cuando la conocí, noté inmediatamente sus ojos evaluando cada objeto en nuestra casa, calculando precios. En la boda, que Eduardo pagó completa, 450,000 pesos en el club de golf, Patricia le susurró a su madre lo suficientemente alto para que yo escuchara. Cuando los viejos ya no estén, esta casa será nuestra. Vale una fortuna. Eduardo también lo escuchó. Esa noche, en nuestra recámara, me tomó de la mano y me dijo algo que no entendí en ese momento. Amelia, mi amor, necesito que confíes en mí. Voy a hacer algunos movimientos financieros que pueden parecer extraños, pero todo es para protegerte. Cuando yo no esté, no importa lo que pase, tú nunca te quedes sin nada. ¿Confías en mí? Por supuesto que confiaba en él. Llevábamos casi 5 décadas juntos. Lo que no sabía es que Eduardo había comenzado a implementar un plan magistral. Mi esposo murió el 15 de marzo de 2022. Un infarto fulminante mientras revisaba unos documentos en su estudio.
Tenía 74 años. Fue tan repentino que no sufrió, me dijeron los doctores. Pero yo sí. Sufrí como nunca había sufrido antes. Perdí a mi compañero, mi amor, mi mejor amigo. El funeral fue enorme. Eduardo era respetado en el mundo empresarial de Ciudad de México. Cientos de personas vinieron a dar el pésame. Mónica no se separó de mi lado, sosteniéndome cuando mis piernas flaqueaban. Javier llegó tarde, con Patricia, ambos vestidos de negro elegante, pero con expresiones que no reflejaban dolor, sino impaciencia. 3 días después del funeral, el notario, el licenciado Fernando Aguirre Soto, un hombre de 68 años que había sido amigo de Eduardo durante 40 años, nos convocó para la lectura del testamento. Nos reunimos en su despacho en Avenida Reforma. Yo, mis 2 hijos, Patricia, Rodrigo y los nietos. El licenciado Aguirre carraspeó y comenzó a leer. Eduardo había dividido sus bienes de una manera muy específica. A Mónica le dejaba el 30% de las acciones de la empresa de importaciones, que generaban dividendos anuales de aproximadamente 2.4 millones de pesos. También le dejaba un departamento que teníamos en renta en La Condesa, valuado en 8.5 millones de pesos. A Javier le dejaba el otro 30% de las acciones de la empresa. Y aquí venía lo que sorprendió a todos. También le dejaba la propiedad de playa en Puerto Escondido, Oaxaca, con todo su contenido y pertenencias. Javier frunció el ceño. Yo también estaba confundida. ¿Qué propiedad de playa? El licenciado Aguirre continuó. Se trata de una propiedad registrada a nombre del señor Montalvo desde 1998, ubicada en una zona semirural de Puerto Escondido. La escritura está aquí. Javier tomó los documentos y los revisó con Patricia. Vi cómo sus rostros pasaban de la confusión a la decepción y luego a la ira contenida. ¿Esto es un barraco? Patricia prácticamente escupió las palabras. ¿Una choza de madera en la playa? ¿Esto es lo que le dejó a Javier mientras ella se queda con la mansión? Porque esa era la otra parte del testamento. A mí me dejaba la residencia principal en Polanco, junto con el 40% restante de las acciones de la empresa y todos los ahorros personales. Aproximadamente 12 millones de pesos en cuentas bancarias. Señora Montalvo, continuó el licenciado Aguirre, mirándome directamente. Su esposo también dejó esta carta para usted, con instrucciones de que la lea en privado. Me entregó un sobre lacrado con mi nombre escrito con la letra de Eduardo. Lo guardé en mi bolso con manos temblorosas. Javier estaba furioso. Esto es ridículo. Mónica recibe un departamento valuado en millones, mamá se queda con la mansión y a mí me dan un barraco inservible en Oaxaca. Yo soy el primogénito. Yo debería heredar la casa principal. El licenciado Aguirre lo miró con severidad. El testamento es legalmente válido e irrevocable, señor Montalvo. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. Además, agregó, consultando sus documentos, hay una cláusula especial. La señora Amelia tiene usufructo vitalicio de la mansión. Esto significa que aunque la propiedad eventualmente pasará a los herederos después de su fallecimiento, ella tiene el derecho legal de vivir allí hasta su muerte, sin que nadie pueda desalojarla. Patricia se levantó bruscamente. Esto es una injusticia. Javier es el hijo mayor. Esa casa le corresponde. La casa le corresponde a quien su dueño decidió, respondió el licenciado con firmeza. Y el señor Eduardo Montalvo decidió proteger a su esposa. Eso es todo. La reunión terminó en tensión. Mónica me abrazó antes de irse. Mamá, cualquier cosa que necesites, estoy aquí. No te preocupes por Javier. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Esa noche, sola en la enorme mansión que de repente se sentía vacía sin Eduardo, abrí la carta que me había dejado mi esposo. Mis manos temblaban mientras desdoblaba las 4 hojas escritas a mano. Mi querida Amelia, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente, aunque mi amor por ti nunca morirá. Perdóname por lo que estás a punto de descubrir, pero era necesario para protegerte de lo que sabía que vendría. He observado a nuestro hijo Javier durante años, y con dolor he visto cómo la codicia ha consumido su corazón.
Patricia solo ha empeorado las cosas. Escuché lo que dijo en la boda. Escuché muchas otras cosas que ellos creían que no escuchaba. Sé que van a intentar quitarte la casa. Sé que van a presionarte, manipularte, quizás hasta amenazarte. Por eso he tomado medidas. Amelia, necesito que escuches con mucha atención. Hace 3 años hipotequé la mansión de Polanco. Saqué un crédito por 170 millones de pesos del Banco Nacional. La casa está comprometida con una deuda que, según los términos del crédito, se transfiere automáticamente a los herederos al momento de mi fallecimiento. Sé que esto suena terrible. Sé que estás asustada ahora mismo, pero quédate tranquila, mi amor. Esto es solo una parte del plan. ¿Recuerdas que en 1998 compramos aquella propiedad en Puerto Escondido? Tú fuiste una vez y dijiste que era un lugar rústico pero con encanto. Era un terreno con una construcción muy simple, casi un barraco, y nunca volvimos. Lo dejamos ahí, olvidado. Ese barraco inútil tiene un sótano que mandé construir en secreto en 1999. Y en ese sótano, Amelia, están los 170 millones de pesos que saqué de la hipoteca. No en efectivo, sino en oro. Barras de oro que compré progresivamente durante 3 años y que almacené allí, en una cámara de seguridad subterránea que ni siquiera aparece en los planos oficiales. Las únicas personas que conocen la existencia de ese sótano somos yo, el arquitecto que lo diseñó y que murió en 2020, y el licenciado Aguirre, quien tiene instrucciones precisas que revelará en el momento adecuado. Le heredé esa propiedad a Javier por una razón, porque sé que la despreciará, sé que la considerará basura, sé que él quiere la mansión, el símbolo de estatus, el inmueble en Polanco que puede presumir. Un barraco en Oaxaca no tiene valor para su ego, y esa es precisamente su debilidad. Cuando Javier descubra la hipoteca, y lo hará porque los bancos contactarán a los herederos, va a entrar en pánico. Va a presionarte para que vendas la casa para pagar la deuda. Va a amenazarte, manipularte, hacerte creer que lo perderás todo. Pero tú tienes algo que él no sabe que existe: tiempo y conocimiento. No vendas nada, no firmes nada. El licenciado Aguirre tiene instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta situación. Confía en él como confías en mí. La hipoteca tiene una cláusula especial que negocié. Durante los primeros 3 años, después de mi muerte, solo se requieren pagos mínimos de intereses, aproximadamente 500,000 pesos mensuales. Tus dividendos de la empresa cubrirán esto perfectamente. Después de esos 3 años, el banco puede solicitar el pago total o la venta de la propiedad. Pero aquí está lo hermoso de mi plan, mi amor. Javier va a hacer exactamente lo que yo predije. Va a presionarte, a acosarte, a intentar quitarte la casa. Y mientras más lo haga, más se va a revelar su verdadera naturaleza. Deja que lo haga. Deja que muestre quién es realmente. En el momento preciso, cuando él crea que ha ganado, cuando piense que finalmente te ha doblegado, entonces y solo entonces, el licenciado Aguirre te dirá cómo acceder al oro, y tú podrás pagar la hipoteca completa de un solo golpe. La cara de Javier, cuando descubra que el barraco inútil que él despreció contenía la solución a todo, será la justicia poética que se merece. Él eligió la avaricia. Él eligió el símbolo vacío sobre la sustancia real, y esa elección lo dejará con nada. Mónica, en cambio, estará bien. Siempre ha sido sabia y humilde. Sus dividendos y su departamento le darán seguridad. Te amo, Amelia. Perdóname por esta carga, pero era la única manera de protegerte sin que Javier sospechara. Sé fuerte, sé paciente, y cuando llegue el momento de la verdad, no sientas culpa por lo que va a sufrir. Él eligió este camino. Siempre tuyo, Eduardo. Pede. El mecanismo para acceder al sótano está oculto detrás del panel de madera en la pared este de la construcción principal. Es una compuerta que se abre con una combinación: 1508-1974, nuestra fecha de boda. Solo tú y el licenciado Aguirre lo saben ahora.
Tuve que leer la carta 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente lo que Eduardo había hecho. Mi esposo, el hombre meticuloso y brillante, que había construido un imperio desde cero, había orquestado un plan de 3 años para protegerme y al mismo tiempo desenmascarar la verdadera naturaleza de nuestro hijo. No sabía si reír o llorar. Al final, hice ambas cosas. Al día siguiente, el banco efectivamente envió una notificación formal. La mansión tenía una hipoteca vigente de 170 millones de pesos. El documento explicaba que, según los términos del crédito, la deuda se transfería a los herederos, pero con un período de gracia de 3 años, durante el cual solo se requerían pagos de intereses. Llamé al licenciado Aguirre inmediatamente. Señora Amelia, su voz sonaba calmada. Sé que recibió la carta de Eduardo. ¿La entendió? Sí, pero licenciado, ¿esto es brillante? ¿Arriesgado? ¿Ambas cosas? Se rió suavemente. Eduardo me confió su plan hace 3 años. Al principio pensé que estaba loco, pero conocía a Javier, conocía a Patricia, y sabía que esto era necesario. Mi trabajo es guiarla a través de los próximos 3 años. Usted solo debe hacer una cosa: confiar en el proceso y no ceder a las presiones. ¿Las presiones van a venir? Oh, sí, van a venir. Pronto. Tenía razón. 2 semanas después del funeral, Javier vino a la casa. Era un domingo por la tarde. Llegó solo, sin Patricia, lo cual ya me pareció extraño. «¿Mamá?», comenzó, su tono inusualmente suave. «Necesitamos hablar sobre esta situación de la hipoteca». «¿Qué hay que hablar?», respondí, sirviendo café. «Los pagos están al día, mis dividendos los cubren». «Sí, pero son 500,000 pesos al mes. Eso es insostenible a largo plazo. Y en 3 años, el banco puede exigir el pago completo. Estamos hablando de 170 millones de pesos, mamá. No podemos permitir que el banco se quede con la casa. No van a quedarse con nada mientras yo haga los pagos». Javier suspiró, como si le hablara a una niña tonta. «Mamá, sé realista. Esta casa vale mucho dinero. Si la vendemos ahora, podríamos liquidar la hipoteca y todavía quedaría un excedente. Tú podrías comprar un departamento más pequeño, más fácil de mantener. A tu edad, ¿para qué necesitas una mansión de 5 recámaras? Ahí estaba, la primera jugada. Y Eduardo había predicho hasta las palabras exactas. «Esta es mi casa, Javier. Viví aquí 37 años. Tu padre me la dejó con usufructo vitalicio. No voy a venderla». Su mandíbula se tensó. «Mamá, no estás pensando con claridad. El dolor por la muerte de papá te tiene confundida. Déjame ayudarte a tomar la decisión correcta. La decisión correcta es quedarme en mi casa». Se fue poco después, claramente frustrado. Pero yo sabía que esto era solo el principio. La siguiente visita vino 3 semanas después, esta vez con Patricia. Fue mucho menos sutil. «Amelia». Patricia ni siquiera se molestó con el suegra que usualmente empleaba. Javier es demasiado educado para decirlo directamente, pero yo no. «Esta situación es ridícula. Tienes una deuda de 170 millones de pesos sobre tu cabeza. ¿Sabes cuánto es eso? Es una fortuna. Y tú estás aquí, sola, en una casa enorme, quemando $500,000 de pesos cada mes solo en intereses. Son mis dividendos. Puedo gastarlos como quiera». «Dividendos que podrían servir para algo útil», contraatacó Patricia. «Javier y yo estamos planeando tener hijos. Necesitamos una casa más grande. Esta casa es perfecta para una familia joven, no para una mujer sola de 71 años». La audacia me dejó sin palabras por un momento. «¿Me estás pidiendo que venda mi casa para que ustedes puedan vivir aquí?» «No estoy pidiendo, estoy señalando la realidad. Esta casa eventualmente será de Javier de todos modos cuando tú... Bueno, ya sabes. ¿Por qué no facilitar las cosas ahora? Vende, paga la deuda, compra un departamento modesto y todos felices. Todos menos yo, que me quedaría sin mi hogar». Patricia puso los ojos en blanco. «Tan dramática. Tendrías un nuevo hogar, más apropiado para tu edad». Javier, que había permanecido callado, finalmente habló. «Mamá, Patricia tiene razón. Debes pensar en el futuro.
En 3 años, ¿qué va a pasar? El banco va a exigir el pago completo. ¿De dónde vas a sacar 170 millones? Veré eso cuando llegue el momento. Para entonces será tarde. La voz de Javier subió de tono. Perderás la casa de todas formas, pero sin haber recibido nada a cambio. Al menos si vendes ahora, obtienes algo. No voy a vender. Esta conversación se acabó. Los eché de la casa. Patricia murmuró algo sobre vieja terca al salir. Javier no dijo nada, pero la mirada que me lanzó fue fría, calculadora. Esa noche llamé a Mónica y le conté todo. Ella llegó a la mañana siguiente, furiosa. ¿Cómo se atreve Patricia para hablarte así? ¿Y Javier la dejó? Mamá, no les hagas caso. Si necesitas ayuda con los pagos, Rodrigo y yo podemos contribuir. No, mi amor. Estoy bien. Los dividendos cubren los pagos perfectamente. Pero necesito que sepas algo. Tu hermano va a intensificar la presión. Y necesito que confíes en que sé lo que estoy haciendo. Mónica me miró extrañada. ¿Qué quieres decir? No podía contarle sobre el oro. No todavía. Eduardo había sido claro. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Solo confía en mí. Y por favor, mantente cerca. Voy a necesitar tu apoyo. Ella me abrazó. Siempre, mamá, siempre. Los siguientes 6 meses fueron una guerra de desgaste. Javier y Patricia desarrollaron una estrategia de acoso constante. Primero vino la microtraición de las visitas no anunciadas. Aparecían a cualquier hora, usando la llave que Javier todavía tenía de cuando vivía aquí de joven. Entraban sin tocar, interrumpiendo mi privacidad, dejándome claro que consideraban la casa como suya. La primera vez fue un martes por la mañana. Yo estaba en la ducha cuando escuché pasos en el piso de abajo. Bajé envuelta en mi bata, con el corazón acelerado, pensando que era un ladrón. Era Javier y Patricia, revisando el comedor, tomando fotos con sus teléfonos de la cristalería antigua, de los cuadros en las paredes. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, todavía con el cabello mojado. Solo pasábamos por la zona. Patricia respondió sin el menor asomo de vergüenza. Pensamos en echar un vistazo. Me hicieron sentir como una intrusa en mi propia casa. Y esto se repitió. Llegaban durante mis siestas, durante mis programas de televisión favoritos, durante las cenas con Mónica. Siempre con excusas. Olvidé algo. Necesito un documento. Quería mostrarle a Patricia el jardín. Una tarde de julio de 2022 llegué de hacer las compras y los encontré en la sala con un hombre desconocido que medía las paredes con una cinta métrica. ¿Qué está pasando aquí? Ah, mamá. Javier sonrió. Te presento al licenciado Méndez. Es un valuador inmobiliario. Le pedimos que revisara la casa para tener una estimación actualizada del valor. ¿Sin mi permiso? Bueno, técnicamente yo también soy heredero de esta propiedad. Tengo derecho a saber cuánto vale. El valuador, incómodo con la tensión evidente, murmuró una disculpa y se fue rápidamente. Yo le quité la llave a Javier ese mismo día. Él protestó, gritó que era un abuso, que tenía derechos, pero no tuvo más remedio que entregármela. La sostuve en mi mano cerrada, sintiendo el metal tibio, como si fuera una pequeña victoria en medio de una guerra que apenas comenzaba. La segunda microtraición vino en septiembre de 2022. Javier comenzó a difundir rumores en la familia extendida de que yo estaba perdiendo la cabeza, que la muerte de Eduardo me había afectado mentalmente, que estaba tomando decisiones financieras irresponsables al mantener una casa tan grande con una deuda tan masiva. Me enteré por mi cuñada Rosa, la hermana de Eduardo, quien me llamó preocupada. Amelia, ¿es verdad que tienes una hipoteca de 170 millones? Javier dice que estás negándote a vender la casa y que vas a perderlo todo. Dice que estás confundida, que necesitas que alguien tome decisiones por ti. Rosa, estoy perfectamente bien. Javier está exagerando la situación porque quiere quedarse con la casa. Pero mi amor, 170 millones es mucho dinero. Tuve que pasar la siguiente hora explicándole la situación, asegurándole que estaba cuerda y que los pagos estaban al día. Después de esa llamada, recibí 6 más de primos, tíos, amigos de la familia, todos preocupados por mi salud mental.
Javier había lanzado una campaña de desprestigio sistemática. La tercera microtraición fue más cruel. En noviembre de 2022, durante el cumpleaños de Daniela, mi nieta mayor, Patricia organizó la fiesta en su departamento en lugar de en mi casa, como había sido la tradición familiar durante años. «Es más práctico», me dijo Mónica por teléfono, incómoda. Patricia insistió. Dice que su lugar es más moderno y que los niños de la escuela de Daniela se sentirán más cómodos. Fui a la fiesta, por supuesto, pero fue doloroso desde el momento en que entré. Patricia había decorado todo con un tema de unicornios y arcoíris que yo no conocía. Había ordenado un pastel enorme de 3 pisos de una pastelería cara. Había contratado animadores. Todo era excesivo, ostentoso. Y yo, que había organizado los cumpleaños de Daniela desde que nació, que conocía sus colores favoritos y sus personajes preferidos, me sentí completamente ajena. Llegué con el regalo que había comprado con tanto cariño, una pulsera de plata con el nombre de Daniela grabado, la misma que yo había recibido de mi abuela a su edad. Patricia lo tomó y lo dejó en una mesa junto con otros 30 regalos, sin siquiera abrirlo. «Gracias, suegra, lo abrirá después». Cuando llegó el momento de las fotos familiares, Patricia organizó grupos, los padres de la niña, los abuelos paternos, sus padres, los tíos. Yo estaba de pie, esperando mi turno, cuando Patricia simplemente pasó al siguiente grupo. «Ay, suegra, ya pasó el momento, quizás en la próxima». Me relegaron a un rincón junto al carrito de bebidas. Los otros padres me preguntaban quién era yo. ¿Tía de la mamá? Tuve que explicar 3 veces que era la abuela materna. Uno incluso comentó: «Ah, pensé que la mamá no tenía familia». Patricia había borrado mi existencia de la narrativa de la fiesta. Cuando Daniela sopló las velas, Patricia y Javier estaban a sus lados, sosteniendo sus manos. Yo observaba desde lejos, detrás de una docena de padres con sus teléfonos grabando. Mi nieta, la niña a quien yo había arrullado de bebé, ni siquiera me veía entre la multitud. Mónica se dio cuenta y vino a buscarme, con lágrimas en los ojos. «Mamá, esto es ridículo. Ven, tomaremos fotos juntas con Daniela». Pero el mensaje de Patricia había sido claro. Yo estaba siendo reemplazada, borrada, eliminada de la vida de mi propia nieta, un recorte a la vez. La cuarta microtraición llegó en febrero de 2023. Javier empezó a sabotear sutilmente mi relación con mis nietos. Le decía a Daniela y Mateo que yo estaba muy cansada para visitas, que mi salud era delicada, que no debían molestarme. Mateo, mi nieto de 9 años que solía visitarme cada sábado para que le enseñara a cocinar, de repente dejó de venir. «¿Qué pasó?», le pregunté a Mónica. «Mateo ya no viene los sábados». Mónica suspiró. «Javier le dijo que tú necesitas descanso, que los niños te estresan». Tuve que explicarle que no era verdad, pero Mateo ahora se siente culpable de molestarte. Tuve que llamar yo misma a Mateo y asegurarle que sus visitas eran lo mejor de mi semana, pero el daño estaba hecho. El niño venía ahora con timidez, preguntando cada 5 minutos si estaba cansándome. La quinta microtraición fue financiera. En mayo de 2023, Javier intentó convocar una junta extraordinaria de accionistas de la empresa familiar para votar un cambio en la distribución de dividendos. El argumento es que la empresa necesita reinvertir más capital, me explicó el licenciado Aguirre, quien también manejaba asuntos legales de la compañía. Si la propuesta pasa, los dividendos se reducirían un 40%. Para usted, eso significaría bajar de aproximadamente 1.2 millones mensuales a 720,000 pesos. Apenas me alcanzaría para los pagos de la hipoteca. Exactamente. Ese es el objetivo de Javier, apretarla financieramente para forzarla a vender. ¿Puede hacer eso? Él tiene 30%, Mónica tiene 30%, usted tiene 40%. Necesita el voto de Mónica para que pase, y ya la abordó. Llamé a Mónica inmediatamente. Ella estaba llorando. «Mamá, Javier vino ayer. Dice que la empresa está en problemas, que si no reinvertimos, quebraremos». Mostró números, proyecciones. Parecía serio. Me pidió que votara con él. Pero luego Rodrigo me hizo ver que esto afectaría tus ingresos y... Mi amor,
La empresa está perfectamente bien. Los reportes trimestrales lo demuestran. Javier está inventando una crisis para reducir mis dividendos. Es otra forma de presionarme para vender la casa. Es un monstruo. Mónica sollozó. ¿Cómo puede hacerte esto? La votación se realizó 2 semanas después. Mónica votó conmigo contra la propuesta. Javier perdió, pero la mirada de odio puro que me lanzó cuando se anunció el resultado me heló la sangre. Esto no se queda así, murmuró al salir de la sala de juntas. La sexta y más dolorosa microtraición vino en agosto de 2023. Patricia quedó embarazada. Cuando anunciaron la noticia en una cena familiar, yo estaba genuinamente feliz. Sería mi tercer nieto. «Felicidades, hijos», dije, levantándome para abrazar a Javier. Él me apartó. «Gracias, mamá. Por cierto, esperamos que entiendas que no podremos seguir visitándote tan seguido. Patricia necesita tranquilidad durante el embarazo, y sinceramente, el estrés de esta situación con la casa no es bueno para el bebé». Patricia asintió, tocándose el vientre apenas visible. «Mi doctor dice que debo evitar ambientes conflictivos. Y bueno, cada vez que venimos aquí, terminamos discutiendo sobre la casa y la hipoteca. No es sano para mi bebé». «Yo no busco esas discusiones», protesté. «Ustedes las inician». Como sea, Javier se encogió de hombros. «El punto es que nos mantendremos alejados por el bien del bebé. Espero que respetes eso». Básicamente me estaban diciendo que me alejaban de mi futuro nieto antes de que siquiera naciera. Mónica, quien también estaba en la cena, explotó. «Esto es ridículo. Mamá no es una amenaza para nadie. Tú eres el que...» «Cállate, Mónica», Javier ladró. «Tú siempre tomando su lado. No entiendes la situación financiera real porque eres una ingenua». La cena terminó en caos, con Mónica y Javier gritándose, con Patricia llorando dramáticamente, y yo sentada en silencio, sintiendo cómo mi familia se desintegraba. Esa noche, sola nuevamente en la mansión, releí la carta de Eduardo. «Deja que muestre quién es realmente», había escrito. «Deja que lo haga». Mi esposo tenía razón. Javier estaba revelando su verdadero rostro, y aunque dolía horriblemente, sabía que esto era necesario. El licenciado Aguirre me visitaba mensualmente para revisar que los pagos estuvieran al día y para darme ánimos. «Está resistiendo maravillosamente, señora Amelia», me decía. «Faltan 18 meses, solo 18 meses más. ¿Y después? Después viene la parte que Eduardo diseñó como el gran finale. Pero debo advertirle, antes de que lleguemos allí, Javier va a hacer un último movimiento desesperado. Va a ser el más agresivo de todos. Prepárese». Tenía razón, como siempre. En marzo de 2024, exactamente 2 años después de la muerte de Eduardo, recibí una notificación legal. Javier me estaba demandando por administración negligente de bienes familiares y solicitando que un juez me declarara incapaz de manejar asuntos financieros debido a mi edad avanzada y estado emocional deteriorado tras la muerte de mi esposo. Si ganaba, él obtendría control legal de todas mis finanzas, incluyendo la autoridad para vender la casa. Esta era la guerra total. Contraté al mejor abogado que pude encontrar, el licenciado Gustavo Ramírez Ponce, un hombre de 55 años especializado en derecho familiar y defensa de adultos mayores. «Señora Montalvo», me dijo en nuestra primera reunión, «estos casos de incapacidad son difíciles de ganar para quien los inicia, especialmente cuando la persona incapacitada está claramente lúcida y manejando sus asuntos correctamente. Pero necesitamos prepararnos bien. Su hijo va a traer expertos, probablemente un psicólogo o psiquiatra pagado para decir lo que él quiera escuchar. ¿Qué necesito hacer? Demostrar que está perfectamente capaz. Vamos a necesitar evaluaciones psicológicas independientes, testimonio de su médico de cabecera, evidencia de que está manejando sus finanzas responsablemente. Y necesitamos testigos que hablen a su favor. Mónica, por supuesto, testificaría por mí. Rodrigo también. El licenciado Aguirre ofreció su testimonio. Mis vecinas de Polanco, amigas de décadas, dieron declaraciones escritas sobre mi lucidez y capacidad. La audiencia preliminar fue en junio de 2024.
Fue horrible ver a mi propio hijo sentado al otro lado de la sala del tribunal, literalmente argumentando que yo estaba loca. Su abogado presentó un informe psicológico de un doctor que nunca me había examinado, basado únicamente en entrevistas con familiares cercanos, léase, Javier y Patricia, que concluía que yo mostraba signos de deterioro cognitivo leve y juicio financiero deficiente. Mi abogado destrozó ese informe. Presentó evaluaciones de 2 psicólogos independientes que sí me habían examinado exhaustivamente, ambos concluyendo que yo tenía capacidad mental completa, excelente función cognitiva para mi edad y comprensión clara de mis asuntos financieros. Presentó cartas del banco confirmando que mis pagos de hipoteca estaban al día sin retrasos. Presentó registros de la empresa familiar mostrando mi participación activa en juntas de accionistas y votaciones. Pero el momento más poderoso vino cuando Mónica subió al estrado. Mi hija caminó con la cabeza en alto, vestida con un traje sencillo pero elegante. Se sentó, puso su mano sobre la Biblia, juró decir la verdad. Y cuando mi abogado le hizo la primera pregunta, su voz no tembló ni un momento. ¿Cuál es su opinión sobre la capacidad mental de su madre?, preguntó mi abogado. Mi madre es la persona más lúcida que conozco. Mónica habló con voz firme, mirando directamente a Javier. Maneja sus finanzas mejor que yo las mías. Cada mes revisa sus estados de cuenta, planea sus gastos, hace sus pagos, recuerda fechas, números, detalles con una precisión que me asombra. Hace 2 semanas me ayudó a hacer mis impuestos porque yo estaba confundida con unas deducciones. Cocina comidas elaboradas de memoria, lee 3 libros al mes, cuida un jardín que requiere conocimiento de horticultura, juega canasta con sus amigas y gana la mayoría de las veces. Respiró hondo y continuó, su voz volviéndose más firme, más apasionada. Mi hermano no está haciendo esto porque crea que ella está incapacitada. Lo está haciendo porque quiere controlar su dinero y quitarle su casa. Y lo sé porque me lo propuso a mí también. Me pidió que me uniera a esta demanda, que dijera que mamá estaba confundida. Cuando me negué, me dijo que era una ingenua, que estaba desperdiciando una oportunidad. Pero yo no voy a traicionar a mi madre por codicia. Y me avergüenza profundamente que mi hermano sí lo haga. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero su voz permanecía fuerte. Mi madre merece vivir en paz en su propia casa. Merece respeto, merece dignidad. Y lo que mi hermano está haciendo es cruel, deshonesto y absolutamente imperdonable. El abogado de Javier objetó furiosamente, pero el daño estaba hecho. Había personas en la galería asintiendo. Vi a la secretaria de la corte limpiarse los ojos. Y la magistrada Hernández, una mujer de unos 50 años con expresión usualmente neutra, miró a Javier con algo que parecía desprecio. Al final de la audiencia, habló. Esta corte encuentra que la evidencia presentada por el demandante es insuficiente y de cuestionable calidad. La evidencia presentada por la defensa, en cambio, demuestra claramente que la señora Montalvo está en pleno uso de sus facultades mentales y es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. La demanda queda desestimada. El martillazo resonó en la sala. Había ganado. Pero cuando miré a Javier, no vi derrota. Vi furia contenida. Vi a un hombre que había perdido la batalla pero no estaba dispuesto a perder la guerra. Al salir del juzgado, me alcanzó en el estacionamiento. ¿Crees que ganaste? Su voz era venenosa. En 1 año, el banco va a exigir el pago completo de la hipoteca. 170 millones de pesos, mamá. ¿De dónde los vas a sacar? Vas a perder la casa de todos modos. Y cuando eso pase, no esperes que Patricia y yo te ayudemos. Te quedas en la calle por terca. Javier, dije suavemente, tu padre te dejó una herencia, una propiedad en Puerto Escondido. ¿Qué has hecho con ella? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Ese barraco de mierda? Nada. Está ahí pudriéndose. ¿Por qué? Solo curiosidad. Pensé que tal vez habías ido a visitarla. ¿Para qué? Es una choza inservible en medio de la nada. Vale menos que mi coche.
Papá prácticamente me dio basura mientras tú te quedaste con la mansión. Se fue furioso, sin saber que acababa de confirmar exactamente lo que Eduardo había predicho. Había despreciado completamente el verdadero tesoro porque su codicia solo podía ver el símbolo vacío. El bebé de Patricia nació en diciembre de 2024, un niño al que llamaron Eduardo, supuestamente en honor a su abuelo, aunque esa decisión me pareció más una manipulación emocional que un verdadero homenaje. No me invitaron al hospital. No me permitieron conocer a mi nieto hasta 3 semanas después, en una visita rápida y tensa en su departamento, donde Patricia sostuvo al bebé todo el tiempo sin dejarme cargarlo. «Es muy pequeño todavía», dijo. «No queremos pasarlo de brazo en brazo». Pero Mónica había cargado al bebé. Los padres de Patricia habían cargado al bebé. Solo yo estaba excluida. Mónica, quien también estaba ahí, se levantó y tomó al bebé de los brazos de Patricia. «Mamá, ven. Conoce a tu nieto». El bebé era hermoso. Tenía los ojos de mi Eduardo, mi esposo. Por un momento, todo el dolor, toda la traición, se desvaneció. Solo existía ese bebé, esa nueva vida. «Es precioso», susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. Patricia arrebató al bebé de mis brazos apenas 1 minuto después. «Ya es suficiente. Necesita comer». Salí de ahí destrozada. Mónica me siguió al coche. «Mamá, lo siento. Javier y Patricia son monstruos. Pero quiero que sepas que Rodrigo y yo hemos estado hablando. Cuando llegue marzo y el banco exija el pago completo de la hipoteca, si no tienes el dinero, puedes venir a vivir con nosotros. Nuestro departamento es pequeño, pero acomodaremos todo. No vas a quedarte en la calle. Te lo prometo». La amé tanto en ese momento, pero también supe que no iba a necesitar su oferta, porque faltaban solo 3 meses para marzo de 2025. 3 meses para el momento que Eduardo había planeado meticulosamente. En enero de 2025, el banco envió la notificación formal. El periodo de gracia de 3 años expiraba el 15 de marzo de 2025. Para esa fecha, debía presentar un plan de pago completo de los 170 millones de pesos, más los intereses acumulados, o la propiedad entraría en proceso de ejecución hipotecaria. Javier recibió una copia de esa notificación como heredero registrado. Me llamó inmediatamente, con Patricia en altavoz. «¿Ya viste?» Su tono era triunfante. «Se acabó, mamá. 2 meses y medio. Eso es todo lo que te queda en esa casa. A menos que milagrosamente encuentres 170 millones de pesos debajo del colchón. Veremos qué pasa». «No hay nada que ver», Patricia gritó. «Vas a perder la casa. Deberías haberla vendido cuando podías. Ahora el banco se va a quedar con todo y tú no vas a recibir nada. Si eso pasa, así será. Estás loca, completamente loca». Colgué el teléfono. Esa noche, el licenciado Aguirre vino a la casa. Traía una botella de vino tinto, el favorito de Eduardo. Señora Amelia sonrió. Llegó el momento. Han pasado 3 años casi exactos. Resistió cada ataque. Soportó humillaciones, traiciones, una demanda legal. Eduardo estaría tan orgulloso de usted. ¿Qué debo hacer? Mañana, usted y yo vamos a viajar a Puerto Escondido. Vamos a visitar esa propiedad que todos desprecian. Y vamos a recuperar lo que su esposo escondió ahí. El viaje a Puerto Escondido fue surrealista. Volamos a Oaxaca y luego manejamos 1 hora y media hasta una zona semirural cerca de la costa. La propiedad de Eduardo estaba al final de un camino de terracería, oculta entre vegetación tropical. Era, efectivamente, un barraco, una construcción de madera de una sola planta, techo de lámina, ventanas sin vidrio, apenas unos 80 metros cuadrados, rodeada de árboles y maleza, a unos 300 metros de la playa. No había vecinos cercanos. El lugar estaba completamente aislado. Comprendo por qué Javier lo había despreciado. Parecía no valer nada. Eduardo eligió este lugar precisamente porque nadie lo consideraría valioso, explicó el licenciado Aguirre mientras abríamos la puerta principal con la llave que él había guardado durante años. La propiedad está registrada,
pero es tan humilde que nadie sospecharía que contiene una fortuna. El interior era espartano, una cama vieja, una mesa, sillas destartaladas. Polvo por todas partes. Claramente nadie había estado ahí en años. Fuimos a la pared este, exactamente como indicaba la carta de Eduardo. El licenciado Aguirre movió un panel de madera que parecía parte de la pared. Detrás había un teclado numérico moderno, completamente incongruente con el aspecto rústico del lugar. Introduje la combinación 1508-1974. Algo hizo clic. Una sección del suelo de madera, de aproximadamente 2 metros cuadrados, se elevó levemente. El licenciado Aguirre la levantó completamente, revelando una escalera de metal que descendía a la oscuridad. «Hay un interruptor abajo», dijo, encendiendo una linterna. Bajamos cuidadosamente. La escalera descendía unos 3 metros, cada peldaño de metal haciendo un eco suave en el espacio subterráneo. El aire estaba fresco, seco, completamente diferente al calor húmedo de afuera. Al final, había una pequeña cámara subterránea, de aproximadamente 4 por 4 metros, con paredes de concreto perfectamente lisas y un sistema de deshumidificación que, sorprendentemente, todavía funcionaba con un generador solar instalado en el techo del barraco. El licenciado Aguirre encontró el interruptor. Luces LED se encendieron, brillantes y blancas, y ahí, apiladas ordenadamente en estantes de metal a lo largo de 3 paredes, estaban las barras de oro. Me llevé la mano a la boca. No podía ser real, pero lo era. Barras estándar de 400 onzas Troy, cada una del tamaño aproximado de un ladrillo, pero mucho más pesadas. Brillaban con ese color dorado inconfundible bajo las luces LED. Cada barra tenía el sello oficial de pureza TUMO 999 grabado en la superficie. Conté rápidamente, mis ojos moviéndose de estante en estante. Había 10 estantes, cada uno con aproximadamente 12 barras. 120 barras en total. Me acerqué y toqué una. El metal estaba frío, sorprendentemente pesado cuando intenté levantarla. Debía pesar unos 12 kilogramos. Pasé mis dedos sobre el sello, sintiendo las letras grabadas. Era real. Todo era real. 170 millones de pesos cuando Eduardo las compró entre 1999 y 2001, dijo el licenciado Aguirre suavemente, parado a mi lado. Fue comprándolas poco a poco, discretamente, durante 3 años. Con la apreciación del oro en los últimos 25 años, ahora valen aproximadamente 320 millones de pesos. Me quedé sin aire. Mis piernas se volvieron débiles. Eduardo no solo protegió su inversión, la duplicó. Había suficiente oro ahí para pagar la hipoteca completa, liquidar cualquier deuda y dejarme con un excedente de 150 millones de pesos. Más dinero del que había tenido en toda mi vida. Más del que necesitaría jamás. Me senté en el último escalón de la escalera, abrumada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Mi esposo, mi brillante esposo, había orquestado todo esto. Había planeado cada detalle durante años. Había hipotecado nuestra casa. Había comprado todo este oro. Había construido este sótano secreto. Había dejado instrucciones precisas. Todo para protegerme. Había predicho cada movimiento de Javier con una precisión inquietante. Había soportado verme sufrir durante 3 años desde su muerte, pero había confiado en que yo sería lo suficientemente fuerte para resistir. Y lo había sido. «Te extraño tanto», susurré al aire, sabiendo que Eduardo no podía escucharme, pero necesitando decirlo de todos modos. «Gracias, mi amor. Gracias por todo». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté finalmente. «Ahora», el licenciado Aguirre sonrió. «Vamos a llevar este oro a Ciudad de México. Tengo contactos en casas de cambio de metales preciosos que lo convertirán a pesos. Y luego, justo antes del 15 de marzo, usted va a aparecer en el banco y pagar la hipoteca completa. En efectivo». «¿Y Javier?» «Javier», su sonrisa se volvió más amplia. «Va a recibir la lección que su padre quiso enseñarle». El transporte del oro fue una operación compleja que tomó 3 días. El licenciado Aguirre contrató una empresa de seguridad discreta.
Las barras se empacaron en cajas que parecían contener herramientas. Un camión blindado las llevó a Ciudad de México. El proceso de conversión del oro a pesos tomó 2 semanas. Las casas de cambio requerían documentación extensa para transacciones tan grandes, pero el licenciado Aguirre tenía todos los papeles que Eduardo había preparado, demostrando el origen legítimo del metal. Para el 10 de marzo de 2025, yo tenía 320 millones de pesos en una cuenta bancaria. Me sentía como si estuviera soñando. El 13 de marzo, 2 días antes de que expirara el plazo, llamé a Javier y le pedí que viniera a la casa. También invité a Mónica. Javier llegó con Patricia, ambos con expresiones que mezclaban curiosidad y triunfo mal disimulado. Claramente esperaban algún tipo de capitulación de última hora. Mónica llegó con Rodrigo, preocupada y triste. Pensaba que iba a anunciar la pérdida de la casa. Los reuní en la sala, la misma sala donde había servido café a mi familia durante décadas. Los llamé, comencé, porque hay algo que necesitan saber. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Finalmente vas a ser razonable? ¿Vas a aceptar ayuda para mudarte? No necesito mudarme. Mañana voy a pagar la hipoteca completa. Silencio absoluto. ¿Qué? Patricia fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. No tienes 170 millones de pesos. Ahora sí los tengo. ¿Cómo? Javier se puso de pie. ¿Vendiste las acciones de la empresa? ¿Pediste un préstamo? ¿Qué hiciste? No vendí nada. Y no debo nada. El dinero es mío, completamente legítimo. Esto no tiene sentido. Javier estaba confundido y furioso. Hace 2 semanas no tenías ese dinero. Te revisé las cuentas bancarias. Solo tenías los ahorros normales. ¿Me revisaste las cuentas bancarias? Repetí suavemente. ¿Sin mi permiso? Él se puso rojo. Patricia le dio un codazo, pero ya había confesado. ¿Cómo conseguiste el dinero, mamá? Mónica preguntó, genuinamente confundida. Tu padre me lo dejó. No en el testamento oficial, sino en un lugar que solo él, el licenciado Aguirre y yo conocíamos. ¿Qué lugar? Javier demandó. ¿Dónde estaba escondido 170 millones de pesos? Dejé que la pregunta flotara en el aire por un momento. Luego dije, muy suavemente, en el barraco inútil de Puerto Escondido. El color drenó del rostro de Javier. ¿Qué? La propiedad que tu padre te dejó en herencia, la que despreciaste, la que llamaste basura. Esa propiedad tiene un sótano secreto. Y en ese sótano, tu padre guardó 170 millones de pesos en barras de oro que ahora valen 320 millones. Patricia hizo un sonido estrangulado. Javier se dejó caer en el sofá, mirándome fijamente. ¿Eso es imposible? No. Tu padre planeó todo esto hace años. Él sabía quién eras, Javier. Sabía que querrías esta casa, este símbolo de estatus. Sabía que despreciarías una propiedad humilde en Oaxaca, así que te la dio a ti, sabiendo que nunca te molestarías en explorarla adecuadamente. Y me dio a mí el conocimiento de dónde estaba el verdadero tesoro. Pero eso debería ser mío. Javier balbuceó. Si el oro estaba en mi propiedad, legalmente es mío. No, el oro nunca fue parte de la propiedad registrada. Tu padre lo colocó ahí, pero bajo la ley sigue siendo posesión de su patrimonio, y como su viuda yo heredé el derecho a reclamarlo. El licenciado Aguirre tiene toda la documentación. Es completamente legal. El licenciado Aguirre, quien había estado esperando en el estudio, entró en ese momento con una carpeta gruesa. Todo está en orden, señor Montalvo. El oro era propiedad personal de su padre, almacenado en una ubicación que resultó ser la propiedad que usted heredó, pero el metal en sí nunca fue transferido a usted. Su madre tenía todo el derecho de recuperarlo. Javier se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó. Esto es una trampa, una conspiración. Mi padre me estafó. Tu padre, dije, con lágrimas rodando por mis mejillas, te dio exactamente lo que merecías. Te dio la oportunidad de elegir. Podías haber visitado esa propiedad. Podías haberla apreciado. Podías haber investigado. Pero estabas tan obsesionado con quitarme esta casa, tan cegado por la codicia,
que ignoraste completamente lo que realmente importaba. No puedo creer esto. Patricia lloraba, pero no de tristeza, sino de rabia. Éramos millonarios, y esa vieja nos lo quitó. Yo no te quité nada. Tu esposo lo perdió por su propia avaricia. Javier me miró con un odio puro que nunca antes había visto. Te odio, susurró. Te odio con cada fibra de mi ser. Lo sé, respondí suavemente. Y eso es lo más triste de todo. Se fueron furiosos, Patricia gritando amenazas legales que ambos sabíamos que no llegarían a ninguna parte. Mónica se quedó, en shock. Mamá, esto es como una película. Es lo que tu padre diseñó para protegerme y para enseñarle a tu hermano una lección que claramente no aprendió. Ella me abrazó, llorando. Papá era un genio. Era el amor de mi vida. Al día siguiente, 14 de marzo de 2025, fui al banco con el licenciado Aguirre. Nos reunimos con el director de la sucursal, un hombre llamado Gustavo Serrano, que llevaba manejando la cuenta de Eduardo desde hacía 20 años. Señora Montalvo, dijo revisando los papeles, entiendo que viene a liquidar la hipoteca completamente. Así es. Son 170 millones del principal, más 36 millones de intereses acumulados durante 3 años. Total, 206 millones de pesos. Aquí está la transferencia bancaria por el monto completo. Sus cejas se elevaron cuando vio la cifra en la pantalla. Verificó 2 veces. Luego asintió. Perfecto. Procesaré esto inmediatamente. Para mañana, 15 de marzo, que es la fecha límite, la hipoteca estará completamente liquidada. La escritura de la propiedad quedará libre de gravámenes. Salí de ese banco sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 3 años. La casa era completamente mía. Nadie podía quitármela. Esa noche, sola en la mansión, abrí una botella del vino favorito de Eduardo. Serví 2 copas. Una para mí, una que coloqué junto a su foto en la sala. Lo logramos, mi amor, dije en voz alta. Tu plan funcionó perfectamente. Estoy protegida. La casa está a salvo. Y Javier finalmente mostró quién es realmente. Bebí mi copa lentamente, saboreando la victoria pero también la tristeza. Porque aunque había ganado, había perdido a mi hijo en el proceso. O quizás, me di cuenta, nunca realmente lo tuve. El Javier que yo creía conocer, el niño que había criado, probablemente nunca existió. La codicia siempre había estado ahí, latente, esperando la oportunidad de manifestarse. Los siguientes días fueron extraños. Mónica vino a visitarme, trayendo a Daniela y Mateo. Les conté toda la historia, apropiada para su edad. Ellos pensaban que su abuelo Eduardo había sido como un superhéroe. Lo era, les dije. El mejor superhéroe que conocí. De Javier no supe nada durante 2 semanas. Luego, en abril, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Javier me estaba demandando por ocultamiento de bienes heredables y exigiendo que el valor del oro fuera considerado parte del patrimonio total de Eduardo y, por lo tanto, sujeto a división entre herederos. Se la mostré al licenciado Aguirre. Él la leyó y se rió. Esto no va a ninguna parte. El oro era propiedad personal de Eduardo, adquirida con sus propios fondos mucho antes de su muerte. No está sujeto a división hereditaria. Cualquier juez que entienda ley hereditaria desestimará esto en la primera audiencia. Y así fue. En junio de 2025, un juez leyó la demanda de Javier, revisó la documentación que presentó el licenciado Aguirre y la desestimó en literalmente 5 minutos. El demandante no tiene base legal para su reclamo. Caso cerrado. Javier había gastado probablemente 200,000 pesos en honorarios legales para nada. Pero lo más doloroso no fueron las demandas o las batallas legales. Fue el silencio que siguió. Javier me cortó completamente de su vida. No más llamadas, no más visitas. Cuando el bebé Eduardo cumplió 6 meses, no me invitaron a la celebración. No me envían fotos. Es como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Patricia bloqueó mi número. Javier cambió sus contactos. Perdí acceso a mi nieto más pequeño. Ese fue el precio de la victoria. Pero por otro lado, mi relación con Mónica se volvió más fuerte que nunca.
Ella y su familia me visitan cada semana. Daniela, ahora de 13 años, está aprendiendo a cocinar conmigo. Mateo, de 10, me ayuda en el jardín. Son mi alegría. Con el dinero que me sobró, más de 100 millones de pesos después de pagar la hipoteca, establecí un fondo de fideicomiso, la mitad para Mónica y su familia, para asegurar que los niños puedan ir a la universidad sin preocupaciones económicas. La otra mitad para organizaciones benéficas que apoyan a adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Porque mi historia, descubrí, no es única. Hay miles de abuelos, abuelas, viudos y viudas siendo explotados, presionados, despojados por sus propios hijos. Eduardo me dio las herramientas para defenderme. Quiero que otros también las tengan. En agosto de 2025, 5 meses después de liquidar la hipoteca, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Aguirre. Señora Amelia, necesito contarle algo. Algo que Eduardo me hizo prometer que le diría solo después de que todo terminara. ¿Y qué es? Eduardo sabía que esto destruiría su relación con Javier. Le dolía enormemente. Pero él creía que era necesario. Me dijo que si Javier realmente cambiaba, si alguna vez mostraba arrepentimiento genuino, había una cláusula especial en su testamento. ¿Qué tipo de cláusula? Si Javier, en algún momento de su vida, se acercaba a usted con arrepentimiento sincero, no buscando dinero, no pidiendo nada, solo ofreciendo una disculpa real y queriendo reconstruir la relación, usted tendría la opción de darle acceso a un fondo adicional que Eduardo dejó separado. 5 millones de pesos, específicamente para Javier, pero solo bajo esas circunstancias. Eduardo quería creer que su hijo podía redimirse. Me quedé en silencio, procesando esto. ¿Dónde está ese dinero? En una cuenta que yo manejo. Eduardo lo dejó con una carta para Javier que solo debe ser entregada si él cumple esas condiciones. La carta explica por qué Eduardo hizo lo que hizo, cuánto amaba a su hijo a pesar de todo, y su esperanza de que Javier aprendiera a valorar el carácter sobre el capital. ¿Crees que Javier algún día? Honestamente, señora Amelia, no lo sé. Pero Eduardo quería dejar esa puerta abierta. Esa era la clase de hombre que era. Lloré esa noche. Lloré por el esposo que había sido tan sabio, tan compasivo, incluso con un hijo que no lo merecía. Lloré por el hijo que había perdido, quizás para siempre. Y lloré de gratitud por haber tenido 48 años con un hombre como Eduardo. Ahora, en noviembre de 2025, casi 4 años después de la muerte de Eduardo, vivo tranquila en mi mansión de Polanco. El jardín está más hermoso que nunca. Mónica y los niños vienen cada domingo para comer. Tengo amigas con las que juego canasta los martes. Trabajo como voluntaria en un centro de día para adultos mayores los jueves. De Javier no sé nada. Escuché por terceros que está trabajando en una empresa de tecnología, que Patricia está embarazada de nuevo, que se mudaron a un departamento más grande en Santa Fe. Espero que estén bien. Espero que el bebé Eduardo crezca sano. Espero que algún día, quizás cuando ese niño pregunte por su abuela, Javier reconsidere. Pero no espero con urgencia. Ya no necesito nada de él. Eduardo me dio todo lo que necesitaba: seguridad financiera, un hogar y la satisfacción de saber que la codicia no ganó. A veces, en las noches, cuando estoy sola en la sala con una taza de té, miro la foto de Eduardo y le hablo. Es una foto de nuestro aniversario número 40, tomada 5 años antes de su muerte. Está sonriendo, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo estaría bien. Sus ojos tienen ese brillo de inteligencia, esa chispa que me enamoró hace más de 50 años. ¿Sabías que todo saldría exactamente así? Le pregunto a esa foto, a ese hombre que ya no está, pero que sigue protegiéndome. ¿Predijiste cada paso? ¿Cada traición de Javier? ¿Cada momento de dolor? Y aunque sé que es mi imaginación, que son solo los recuerdos de décadas de conversaciones con él, casi puedo escuchar su respuesta, en esa voz cálida que todavía resuena en mi memoria. Te conocía a ti, mi amor. Sabía que eras lo suficientemente fuerte para resistir. Sabía que tu integridad era más fuerte que su codicia. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Confié en ti, como siempre lo hice.
Bebo mi té lentamente, saboreando el calor, el silencio, la paz de mi hogar. Mi hogar. Nadie puede quitármelo ahora. El barraco de Puerto Escondido todavía está a nombre de Javier. Nunca lo ha visitado desde que descubrió que el oro ya no está ahí. Eventualmente, quizás, lo venda por unos pocos miles de pesos, sin nunca apreciar que esa propiedad humilde fue alguna vez el recipiente del tesoro más grande de su familia. Esa es la lección que Eduardo quiso enseñar, que el verdadero valor no está en lo que brilla y se puede presumir, sino en lo que perdura, en lo que protege, en lo que realmente importa. Yo aprendí esa lección viviendo con Eduardo durante casi 5 décadas. Javier, aparentemente, nunca la aprendió. Y esa es la diferencia entre una vida rica en cosas y una vida rica en significado. Mi nombre es Amelia Sofía Reyes, viuda de Montalvo. Tengo 72 años. Vivo en la casa que compartí con el amor de mi vida durante 37 años. Y aunque perdí a un hijo en el camino, gané algo más valioso: la certeza de que el amor, la integridad y la estrategia inteligente siempre vencerán a la codicia. Eduardo lo sabía. Por eso construyó su plan no solo para protegerme, sino para revelar la verdad. Y la verdad, sin importar cuánto duela, siempre es lo que nos hace libres. Esta fue mi historia, y espero que te haya hecho reflexionar sobre el valor real de la familia, la inteligencia de pensar a largo plazo y el costo verdadero de la codicia. Si te gustó este relato, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Nos vemos en el próximo relato. Hasta luego.